¿Alguna vez han tenido o les han dicho que no contratan un abogado, que pueden ir simplemente a una corte municipal y declararse culpables por un tiquete de tráfico, o que una forma migratoria se puede llenar sin problema? Después de eso, posiblemente han tenido alguna clase de problema. Nosotros en el día de hoy, en el episodio, vamos a hablar sobre las consecuencias que hemos visto y escuchado sobre personas que no han querido contratar a un abogado, o por ahorrarse algún dinero han contratado a un notario. Es Punto Legal, donde dos abogados en español les empezamos a explicar las leyes migratorias. Aquí con su anfitrión Germán González Herrera y con... El otro anfitrión, el abogado Richard Hine, aquí en San Luis, Missouri. Es un gusto saludarles a todos. ¿Qué te ha pasado en alguna ocasión, don Germán, te ha caído algún cliente que te ha dicho, oiga, que no he tenido necesidad de contratar a un abogado? Y luego dices, bueno, vamos a ver lo que aparece en el historial de manejo y es toda una historia, ¿no? Es ¿Cuántas veces un, te ha pasado eso? muchas, inclusive por inmigración, hay muchas personas que se han declarado culpables por manejar rápido, por 5, 10, 15 millas por encima del límite de velocidad. Hay otras personas que han dicho, me declaré culpable por no tener licencia, y ahora me quieren penalizar quitándome o revocándome una licencia que no tengo, o que ya puedo tener porque ya tengo un permiso de trabajo o lo que sea, y ya no puedo tenerla. Y miramos sus récords, que se declaró culpable muchas veces y está lleno de puntos en su licencia virtual, porque a pesar de que no tengas una licencia, te ponen como una licencia virtual donde te van quitando los puntos. Y inclusive tuve una persona que terminaron deportando por eso, No me digas. porque tenía demasiados tiquetes. Y cuando fui a su cita con ICE, ahí revisó y dijo, es que es demasiado, tienes velocidad, manejar sin seguro, un accidente de tráfico, sin tener seguro. Entonces hubo muchas cosas que le perjudicaron a esta persona. Y creo que tú también has tenido, claro, pero también cuenta lo que me estabas contando fuera de cámara sobre Facebook, que yo también lo he visto y me parece, me sorprende eso mucho. Y hay gente que obviamente de vez en cuando se encuentra en un estado desesperado y pues a qué recurso recurren pues a Facebook, ¿no? Y buscan abogados y tal. Y luego hay comentarios que se ven de vez en cuando que dicen que, bueno, nomás vas y pagas y ya está. Y no hace falta un abogado. Es cierto, no hay obligación de contratar a un abogado en ningún caso. Uno puede ser su autodante legal. Hay un dicho famoso, sin embargo, en el argot legal en los Estados Unidos, que dice algo así: quien sea su propio abogado es un idiota. O quien sea su propio abogado tiene como cliente un idiota, una cosa así. Entonces, es algo sencillo que vas y pagas, pero luego piensas que eso es el fin de la historia. Y no lo es, porque que van acumulando los puntos. Entonces, lo que pasa es que no se entiende lo que es el sistema de puntos en el estado donde reside la persona y donde haya recibido su ticket. Y esto se basa de ley estatal, porque la ley de un estado puede ser muy diferente a la ley de otro estado. Entonces, es muy diferente también a los demás países en Latinoamérica, donde vienen pues la mayoría de nuestra clientela, ¿no es cierto? Y muchas veces la gente se confunde pensando que voy a quitar puntos cuando al revés. El ejemplo más idónico es porque cuando uno saca una nueva licencia, recién estrenada de licencia, dependiendo del estado puede llevar o estrenarse con un cierto número de puntos y te van quitando los puntos de acuerdo con el número de infracciones. En Estados Unidos, en casi todos los sistemas que he visto a lo largo de más de 30 años de ejercicio libre de la abogacía, es una licencia recién estrenada lleva 0 puntos y te van poniendo o manchando ese cero con agregar puntos. Y cuando llegas a un cierto número de puntos acumulados, entonces ya empiezan las represalias administrativas que vienen en la forma de, como bien has dicho Germán, suspensión de privilegio para manejar, revocación de privilegio para manejar por un año, y luego hay un proceso administrativo como para restaurar ese privilegio.
Pero lo que muchos no entienden es que, bueno, si no tengo una licencia, ¿cómo me afecta para nada? Equivocado. Porque, como has dicho y has adelantado, que se va a crear un perfil digital en el sistema informático estatal donde se reposan todos los datos sobre la persona, sobre su manejo de auto, y ahí se asigna un número ficticioso de licencia para guardar y monitorear, ¿no?, la imposición de los puntos. Y a pesar de que nunca hayas tenido una licencia, obviamente los puntos te siguen porque se te desaparecen. Y desde luego, a pesar de no tener una licencia, si te vuelven a parar, pues cualquier oficial de policía, los fiscales, nosotros, los jueces, podemos mirar la acumulación de puntos y cómo te afecta. Así que es muy importante, si vas a hacer algo por tu cuenta, conocer y ver de antemano las posibles consecuencias. Hablas de esas consecuencias ocultas que hay en todas las decisiones que uno toma en temas de derecho, para que la gente sepa. El trabajo que uno hace como abogado, por ejemplo, en los tiquetes de tráfico, es intentar de negociar con el fiscal para que le enmenden o le cambien ese cargo, por ejemplo, el cargo de manejar rápido o manejar sin licencia, manejar sin seguro, por un cargo como si el carro hubiera estado quieto. Por ejemplo, parqueó ilegalmente, algo que le llaman como un general, que le ponen como un misceláneo, es como algo, un genérico de todo un poco, porque de esa forma ustedes se protegen de dos caminos. Número uno, no van a tener puntos en su tarjeta porque el cargo que se terminan declarando culpable es un cargo de no puntos, porque es un tiquete de un carro que no está en movimiento, porque uno lo enmienda para eso. Y lo segundo es a nivel del seguro del carro. Normalmente el seguro tiene un premium, ustedes pagan una mensualidad, pero eso sube si ustedes tienen antecedentes de que no manejan bien. Por ejemplo, tú tienes antecedentes de que manejaste rápido, tienes antecedentes de que manejas sin licencia, de que manejas sin el seguro. Entonces ellos lo que hacen es irte sumando, diciendo, como es un poco probable de que cometa un accidente, pues vamos a subirle un poco más esa mensualidad a la persona. Algo que la gente dice, no, pero es que yo me declaré culpable y mi seguro no subió. Pero es que no sube automáticamente, porque obviamente la aseguradora no sabe. La aseguradora va a saber es cuando tú cambias de seguro o cuando tú vas a renegociar tu seguro por alguna razón. Ahí van a mirar el sistema y van a decir, wait, pero tú tienes estos puntos aquí, o esos accidentes, o esas cosas. Entonces, siempre es muy importante el pagarle al abogado. Ustedes están ahorrando puntos, se están ahorrando de que no se les suba el premium o la mensualidad a ese seguro del carro. Pues yo creo que en Facebook, cuando tú dices en Facebook, pero muchísimos en los grupos de Facebook son como, tú ve y declárate culpable, no tienes ningún problema. O normalmente ponen, oh, a mí esta persona me ayudó, y ponen hasta la foto de la persona donde ponen, no soy abogado, literalmente, es una tarjeta que dice, no soy abogado, pero te ayudo con tus tiquetes de tráfico, con temas migratorios, y como, pero no es abogado, y la gente dice, contratémoslo, porque dice que no es abogado, y no, el problema es que estas personas muchas veces utilizan la misma planilla para todo. Es como, a mí me funcionó hacer esto con un cliente, pues hago lo mismo. Normalmente los que no son abogados no pueden hablar con el fiscal en representación tuya. Solamente un abogado puede hablar con un fiscal si tienes la licencia. Si no tienes la licencia, no puedes. Entonces, el trabajo que ellos pueden hacer es muy reducido al que uno realmente puede llegar a hacer. Entonces, también los invitamos a que exploren esas opciones de las consecuencias que pueden llegar a terminar contratando a una persona que no es. ¿Tú has tenido problemas? Te iba a dar un ejemplo de hace muchos años que tuve un caso donde el señor había sido acusado de manejar con el privilegio y en estado de suspensión, el privilegio para manejar. Y date cuenta que utilizo la palabra privilegio para manejar y no licencia, porque mucha gente no tiene licencia. Aún tienes el privilegio para manejar, y eso es técnicamente lo que se suspende o se revoca en un caso de estos.
Entonces vino a la corte, no logró por alguna razón el poder restaurar su privilegio para manejar. El juez le dijo, bueno, esta es la segunda vez creo, y le voy a imponer una sentencia de 90 días de privación de libertad, así que le voy a conceder probatoria. Y el señor muy agradecido conmigo, con el juez, etcétera, y todo. Entonces le saludo, hacemos la papelería y me voy. El día siguiente me llama, me dice, oiga, que me han vuelto a acusar de manejar en estado de suspensión. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, bueno, uno de los que estuvo presente, un miembro del público y que nos escuchó ante el juez, me miró cuando yo salí al parqueadero para pues montarme en mi carro y salir. Entonces, de la corte cuando había jurado que no iba a manejar más, en cuestión de minutos ya estuvo manejando más. Entonces volvió el señor a la corte, se lo mencionó al juez, usted le acaba de decir a tal señor y lo acabo de ver manejando, saliendo del parqueadero. Entonces salió pues una orden de arresto enseguida y en cuestión de minutos estuvo ya preso, pero no me lo pudo comentar hasta el día siguiente. Y bueno, eso puede resultar en un gran problema porque pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir al juez en esa situación? Este espacio está disponible para patrocinadores. Punto Legal Podcast con Germán González Herrera y Rick Hine informa a la comunidad hispanohablante sobre inmigración, derecho y actualidad en Estados Unidos. Si tu marca quiere estar aquí, contáctanos a puntolegalpodcaster@gmail.com. Mira que eso es importante porque no solamente es contratar a un abogado, es hacerle caso al abogado. Porque también hay muchos clientes que uno les dice, no haga esto o no haga aquello, esto no le favorece en su caso, más bien haga otra cosa, y terminan haciendo lo que ellos quieran. Obviamente es el libre albedrío y pues ellos pueden tomar esa gran decisión que ellos quieran, pero también es muy importante que ustedes le hagan caso al abogado, porque al final del día le están pagando para algo. Y mira que yo he tenido muchas veces clientes diciendo, es que no he tenido plata para pagar la multa, o por ejemplo, era muy sencillo contratar un Uber, llamar a un amigo para que lo recogiera, y muchas veces ellos dicen, es que no tengo plata, pero es balancee su vida, no tiene plata, pida prestado algo, porque se está jugando, es incumplir la ley. Y estar detenido, por ejemplo, hoy día, si el caso que tú me estás contando fuera hoy día y la persona estuviera en un proceso migratorio, lo más seguro es que van a llamarle a ICE y va a estar Claro. detenido. Entonces, es muy importante que la gente no tome riesgos donde no deberían tomar riesgos. En estos momentos, más que todo en estos momentos, la gente debe ser mucho más inteligente, decir, prefiero endeudarme Ya. que tomar el riesgo a que me vuelvan a parar o algo por el estilo. Exactamente. Ya. Hubo otro caso también, apenas que un cliente que le resolvimos un caso de manejar ebrio, no hace mucho, pero lo han vuelto a parar porque su privilegio para manejar se encuentra en estado de suspensión. Obviamente, pues le había avisado en la primera consulta sobre el caso de manejar ebrio, el resultado y las consecuencias que iba a tener que tratar y los pasos a seguir para restaurar su privilegio para manejar. Se lo dije verbalmente y luego se lo mandamos con instrucciones escritas en la carta inicial que le hicimos llegar. Y me vino a decir, pues no estaba enterado. Entonces cuando agarré, dije, bueno, aquí están mis notas de cuando hablamos la primera vez, aquí tengo los pasos, los apunté porque se lo había comentado a usted. Y aquí tengo la carta que le mandé 10 días después, cuando ya nos contrató, explicándoselo en forma escrita otra vez. Y le pregunté, ¿usted me leyó mi carta? ¿Usted prestó atención? Oh, mucha información, entiendo que
en una consulta inicial sobre el caso de manejar ebrio, por lo menos en mis consultas, es muchísima información que hay que hacerle saber al cliente para que esté enterado, y puede ser que no captó lo que se le estaba explicando en el momento y que tampoco prestó atención a la carta. Pero bueno, ahora tiene un nuevo caso y tiene que pasar o seguir los pasos que le expliqué hace un año como para restaurar su privilegio para manejar. Claro. ¿Sabes? Algo que mucho con el tema de los privilegios y de manejar con la licencia revocada Ujú. o suspensión de los privilegios. Mucha gente, cuando no tienen documentos, pues tienen su licencia, no tienen licencia. Dependiendo también del fiscal, dependiendo del juez, muchas veces uno puede explicarle eso al juez. Decirle, mire, no es una persona que quiere violar la ley porque se la revocaron, porque realmente tenía o no quiso tenerla y se la suspendieron y siguió manejando. Es una persona que no tiene ese privilegio de tener una tarjeta en el estado de Missouri, Ujú. pero lo que está haciendo es intentando de o contratar a alguien para que lo maneje, pues obviamente a veces tienen que trabajar, a veces tienen que hacer cosas donde es mucho más complicado en muchos escenarios. Y una cosa que caló con un fiscal, yo le dije, el concepto básico de la ley es igual, juzgar a los iguales con iguales y desigual con los desiguales. Entonces le dije, no podemos sancionar de la misma forma a una persona que no puede llegar a tener ese privilegio versus una persona que teniendo la posibilidad de tenerlo, no quiere tenerlo. Y eso le caló al fiscal y dijo, es verdad. Entonces lo que hizo el fiscal dijo, ok, entiendo, y lo que hizo fue la segunda, en lugar de decir manejó con licencia revocada, simplemente manejó sin licencia por primera vez. Entonces, eso es muy importante porque al final del día es uno aboga por el cliente y es una cosa muy pequeña, es la diferencia en el tema criminal de manejar por primera vez con una sin licencia y manejar con licencia revocada son dos escenarios muy diferentes. Entonces es como, eso es, Ya, te iba a decir que el cliente que te menciono, cuando ya recibió el ticket de manejar con el privilegio suspendido, no supo que era de eso. Pensó que era de manejar sin licencia. Entonces dije, ok, está bien. Pero eso es una gran diferencia. Cuando vi el ticket, le tuve que explicar, no, esto no es lo que usted me acaba de decir. Si fuera así, sería una cuestión de 2 puntos nomás, siendo la primera vez. En Missouri son 4 la segunda vez y 6 la tercera vez, por manejar sin licencia. Pero cuando es manejar con el privilegio o suspendido o revocado, son 12 puntos y una revocación automática de por un año al ser convicta la persona acusada de ese delito. La otra cosa es que con las diferencias culturales y también con las diferencias entre las leyes de los países, en nuestro país o nuestro estado, hay muchos que me llaman y dicen, oiga, ¿me puede ayudar con quitarme los puntos? Y cuando me dicen eso, muchas veces pienso, bueno, esta persona creo que ha entendido mal nuestro sistema y le tengo que explicar, pues es mejor evitar la imposición de los puntos porque luego quitar los puntos involucra un proceso totalmente adicional que es recurrir ante la corte, hacerle una petición al juez como para retirar lo que era una declaración previa, porque si la persona ya fue a la corte y se declaró culpable y luego viene a un abogado para decir, oiga, ayúdame para quitarme los puntos, hay que deshacer el trabajo que hizo ese juez, perdón, ese cliente, esa persona previamente, y volver a hacer todo el caso. Así que es trabajo adicional por el abogado, es costo adicional por el cliente y tampoco hay garantía de que un juez, luego de haber aceptado una declaración de una persona no representada, desestimar esa declaración a petición de un abogado, especialmente si mucho tiempo ha pasado luego de la declaración por parte del cliente. Así que es falta de información, es una, digamos, una confusión entre diferentes sistemas y cómo funcionan esos sistemas diferentemente. Así que es mucho mejor, por lo menos, educarse hablando con un abogado. Muchos abogados no cobran una consulta inicial para hablar sobre estos temas,
pero hay mucha información también disponible en Internet. Acudiendo y recorriendo con un abogado de confianza y que conozca estos temas es, creo que, la mejor solución para que uno pueda tomar una decisión informada. Obviamente, como les he dicho antes, no hace falta contratar a un abogado, no es obligación legal, pero es algo que te puede ayudar bastante, especialmente tomando en cuenta los conocimientos adicionales que podemos brindar para que pueda uno tomar una decisión más informada. Yo creo que ese es el mejor final ahora. Yo simplemente les voy a decir, la mejor práctica es contratar a un abogado. No se tomen el riesgo. Yo creo que lo que acabas de decir, Rick, es perfecto, la mejor conclusión de todas. Yo creo que con eso podemos dejarles en el episodio. Recuerden, nosotros intentamos hacer estos podcasts, estos episodios para intentar de informarles a ustedes de todo lo que es los derechos, de que ustedes sepan qué hay, qué no hay. Lo mejor que ustedes pueden hacer por nosotros es seguirnos en las redes sociales, compartir los videos, ponerle un like en YouTube donde están estos videos, donde nos pueden ver todo el tiempo. Le pueden seguir en la campanita. También nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y en cualquiera de las plataformas donde ustedes escuchan sus podcasts. Estamos en todos lados para ustedes, para informarles. Y si ustedes tienen preguntas o quieren que hablemos de un tema en algún episodio, mándenos sus preguntas o sus temas y con muchísimo gusto los vamos a tratar. Ha sido un gran placer, como ha dicho Germán, así que soy el abogado Richard Hunt despidiéndome. Que pasen una linda semana. Hasta luego.